Buenas noches a todos mis hermosos hermanos que lunes tras lunes a las 8 de la noche se están conectando para estudiar este estudio que se llama Un panorama breve del Antiguo Testamento, donde la intención, el objetivo de este estudio es, como lo dice, tener un panorama breve, pues no nos vamos a detener mucho en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y que pretendemos dar continuidad y terminar, si Dios nos lo permite, este año. Son 39 libros, a lo mejor si lo logramos, depende de lo que Dios nos vaya guiando, ¿verdad? Pero no es una lectura profunda, por eso en el mensaje de WhatsApp a veces les mando unos resúmenes en historias que algunas personas ya trabajaron, le dedicaron un esfuerzo y las están publicando en redes sociales para que ustedes tengan un resumen breve del libro. Sin embargo, lo que se pretende hacer en este estudio es tener una mayor comprensión de la revelación de Dios, de su carácter, de su persona y de su propósito de la redención a través de todos estos libros, porque desde Génesis vimos que se encuentra el primer evangelio o el protoevangelio, Génesis 3:15, y en cada uno de los libros del Antiguo Testamento está el mensaje de redentor de Dios, y Dios se está revelando. Cada libro que estamos leyendo, vamos entendiendo cada vez más el carácter de Dios, su amor, su justicia, o ahorita con el libro de Números vamos a estudiar la ira de Dios, que también es un Dios que es misericordioso, pero que también se enoja. Y cuando Dios se enoja, nadie querrá estar ahí contra un Dios todopoderoso, enojado, pero con una ira santa. Y es lo que vamos a ver en el libro de Números. El Señor le empezó a revelar su carácter, sus atributos a Moisés, cuando Moisés empezó a tener estas conversaciones con Dios, esta experiencia con Dios, con el Todopoderoso, con el Creador. Moisés no, antes de eso tenía una noción de Dios, de lo que le habían enseñado, ¿verdad? Él venía del pueblo de Israel y la tradición o la enseñanza había sido oral hasta Moisés, que él es el primero que empieza a escribir la Biblia, la revelación. Y Dios evidentemente le revela a Moisés, pues en ese tiempo que pasó, esos 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, hablando cara a cara con Dios, les reveló todo lo que escribió Moisés desde Génesis, desde Moisés no había nacido, pero Dios le dio una revelación general de la creación. Lo que a Dios le plació que nosotros supiéramos y lo que a nosotros nos convenía saber, se lo transmitió a él. Hay muchas dudas, muchas interrogantes muy específicas. Sin embargo, para Dios no es relevante que las conozcamos. Hay cosas que no nos reveló, como lo dice Deuteronomio 29:29, hay cosas secretas que a Dios no le plació enseñarnos, esas le pertenecen a Él. Pero las cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra, esas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las enseñemos y para que las pongamos en práctica. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que estamos estudiando. Vamos a comenzar con el estudio del libro de Números. Espero que hayan leído el libro o al menos visto el resumen que les mandé por WhatsApp. Pero lo que pretendemos es leer el libro completo y después, antes de tomar este estudio, para que podamos nosotros tener una mayor profundidad de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Así que voy a abrir la presentación que tenemos aquí y es esta, el bosquejo del libro de Números. Vamos a través de este pequeño bosquejo que hice, hacer un análisis de la historia y de la autoría y de los temas teológicos que hay en el libro de Números. Comenzamos con la primera lámina y es una introducción al libro. Bueno, el libro de Números detalla la historia de Israel en el desierto y su preparación para entrar a la tierra prometida, reflejando temas de obediencia y desobediencia. El libro de Levítico nos enseña que hay un proceso de obediencia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, luego desobediencia, hacen un ídolo, un becerro de oro, y después hay una constante historia de obediencia y desobediencia. Ahorita vamos a entrar a detalle del libro de Números, de lo que estamos hablando de esto,
pero el pueblo de Israel, de estar esclavizado en Egipto, ahora está pasando o está cruzando por un desierto. Eh, y un desierto, el desierto por definición es un lugar inhóspito, con escasa vegetación, donde el clima es árido, la lluvia no se puede predecir, es muy poca lluvia al año. Por lo tanto, es un lugar donde pues nadie quiere estar, es un lugar desierto, no hay gran cosa, la tierra no es fértil, no se puede cultivar y hay un montón de problemas en el desierto, pero tenían que cruzar por este desierto porque si es que querían llegar a la tierra prometida que Dios le prometió al padre Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios los iba a establecer en una tierra para siempre, una tierra donde fluía leche y miel, es decir, una tierra donde iba a haber bendición en abundancia, iba a sobreabundar la bendición de Dios. ¿Para quién? Para todo el mundo, no, para su pueblo. Evidentemente, esa región geográfica del planeta Tierra es hoy en día el Medio Oriente y está dividido o está establecida esta región en lo que hoy le conocemos, donde ya se asentó la nación de Israel, incluyendo la franja de Gaza, ¿verdad? Que va desde el Mar Muerto, el río Jordán que lo divide, hasta el Mar de Galilea y la otra frontera es el Mar Mediterráneo. Pero toda esa región es la tierra de Canaán. Ustedes pueden buscar en mapas en internet para que vean cuál es la tierra de Canaán, tener un poquito más de información. El libro lleva el título de Números y este título en castellano proviene de las traducciones de la primera traducción del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, traducida por aproximadamente 70 eruditos eh, unos años antes del nacimiento de Cristo, y después hay otra traducción que es la Vulgata Latina, que es la traducción de la Biblia al latín. Son traducciones antiguas, de ahí viene el nombre de Levítico. Sin embargo, en hebreo, como les habíamos visto en otras clases, normalmente no hay mucha creatividad en las traducciones hebreas y toman siempre las primeras palabras del texto con el que empieza el libro. Entonces, en título hebreo se podría traducir como en el desierto de, ¿verdad? Ese sería más o menos en castellano el título del libro de números en hebreo. El libro de números, pues, es información, los números, el primer censo que hace Moisés de la nación, que viene del capítulo 1 al 4 y el capítulo 26 el segundo censo. Sin embargo, como les comentaba, el título en hebreo, pues, son las primeras palabras y esa es la primera palabra del primer capítulo del libro de números. Bueno, de ahí viene el título de números. ¿Quién fue el autor? Bueno, nosotros sabemos, lo hemos estudiado, que Moisés es el autor y quien escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se llama o se le conoce también como el Pentateuco, Penta de 5, ¿verdad? Y el libro de Números fue escrito ya hacia el final de su vida. Recordemos que Moisés vivió 40 años de edad en Egipto, donde convivió con el príncipe de Egipto. Era un niño, digamos, de clase alta que tuvo acceso a la mejor educación y a lo mejor de Egipto. Después lo estudiamos en Éxodo, que se rebela, mata a un egipcio y se tiene que ir de huida al desierto y ahí conoce a su esposa y se establece ahí por 40 años más, de los 40 a los 80 años de edad. Y ahí Dios se encarga de tratar con él, con su carácter. Y Dios lo humilla y se la pasa 40 años después de estar en la sociedad, en la alta sociedad egipcia, a estar humillado, cuidando ovejas, apacentando ovejas. Y ahí los teólogos dicen, ahí Dios ocupó ese desierto y esa soledad para influir en el carácter de Moisés y hacerlo el hombre más manso, dice la Biblia, el más manso de la historia. Y después, si decimos que este libro fue escrito hacia el final de su vida, significa que Moisés ya estaba llegando a los 40 años posteriores de su vida. Moisés vivió
alrededor de 120 años de edad. Entonces, este libro se escribe ya casi hacia el final de su vida y representa la transición del pueblo de Israel que salió de Egipto en el Éxodo hacia la tierra prometida. Recordemos que la promesa de Dios había sido que Él pondría a su pueblo en una tierra, que les iba a dar una tierra que evidentemente ya estaba habitada por otras culturas, pero que Dios había determinado que fueran para ellos, para la nación de Israel. Y esa es su intención, nada más que de Egipto a esta región tienen que atravesar el desierto. Y es por eso que la mayor parte del libro de Números se desarrolla en el desierto. En el contexto histórico, bueno, la mayoría de los eventos narrados, como les comentaba, tienen lugar en el desierto precisamente y finalicen en una planicie, en una llanura fértil, que digamos que es como una oasis, una zona de oasis en medio del desierto, que se llama Moab. Y este entorno geográfico marca el destino y viaje del pueblo de Israel hacia el Canaán. Esta planicie de Moab se encontraba al este del Mar Muerto, del otro lado del Jordán. Ahí se establecieron, ahí pusieron sus tiendas de campaña. El pueblo era muy numeroso, como si leyeron el libro de Números, se hace un censo de cada una de los descendientes de Israel. Se hace un censo y es un pueblo grande. Imagínense estar moviendo a un pueblo tan numeroso, con todos los problemas. Si cambiarse, mudarse de casa es un rollo, para los que se han cambiado de casa o han hecho una mudanza recientemente, ahora imagínense estar haciendo la mudanza de manera constante en el desierto para ir avanzando, con los animales, con todas las pertenencias, con toda la familia, los bebés, los ancianos. eh, de todo fue un tema realmente complicado y Moisés era el líder. Vamos a empezar a ver el contexto, algunos, bueno, y el contexto ya lo vimos, pero algunos temas históricos del libro de Números. El libro de Números refleja la transición de la primera generación que salió de Egipto y que cruza ahí, y está narrado el libro de Éxodo, hacia su destino prometido, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, donde hay bendición en sobreabundancia. Y aquí este libro enfatiza la importancia de la obediencia, pero también nos muestra las consecuencias de la rebelión. Recordemos que la Biblia es de revelación progresiva y Dios nos empieza a revelar a través de todos estos textos su carácter y su plan, su amor, su cuidado y la fidelidad hacia sus promesas. Estas personas desafortunadamente no tenían la Biblia, tenían a Moisés, que era un gran profeta que hablaba cara a cara con Dios y él era el intermediario, pero todas estas personas habían vivido bajo otro contexto social muy diferente, que era en Egipto. Aunque habían sido esclavos, ellos vieron muchas cosas que ahora en el desierto pues ya no tenían, como comida, como agua, como alimento, como techo, ya no tenían que estarse cambiando, o sea, estaban estables en un lugar fijo, pero no era el lugar correcto. Dios los tenía que sacar de ahí, porque había sido su pueblo escogido. ¿Por qué escogió Dios a la nación de Israel? Por gracia. Nadie puede decir que tuvo algún otro mérito la nación de Israel para ser escogidos por Dios, sino la gracia de Dios. A Dios le plació, le agradó. Eso significa esto. Pues en esta primera generación estaba caminando y preparándose para la conquista de Canaán. Por eso Moisés hace el primer censo, porque se están preparando para llegar y tomar por la fuerza la tierra que Dios les había entregado, porque había otras naciones que vivían ahí. Sin embargo, hay un periodo de rebelión, hay un problema de rebelión y hay consecuencias. Del capítulo 1, nosotros vemos el primer censo que Moisés ordena para conquistar la tierra de Canaán. Cuando el pueblo llega a la orilla sur de Canaán, mandan unos espías para
para ver así que como haciendo un poquito de inteligencia, ¿no? Inteligencia militar, para ver qué tan fuertes eran las naciones y cuál era la estrategia para entrar y conquistar y vencer. Eso ocurre de... y en el capítulo 14, en los primeros 10 versos, vemos que se rehúsan, porque de los 12 espías que van, 10 dicen que es un suicidio intentar pelear contra esas naciones porque hay gigantes. Gigantes que se hacían ver ellos como hombrecitos chiquitos y que era prácticamente un suicidio intentar entrar y conquistarlos, que los iban a terminar. Entonces hay una rebelión. eh, eh, l- 10 de los 12 espías, y ahorita vamos a profundizar un poquito, infunden temor hacia el pueblo, excepto Caleb y Josué. eh, todos los demás dicen que es una locura. Y entonces Dios se enoja contra esta generación y los condena a todos los adultos a partir de 20 años en adelante a morir en el desierto. Entonces, en lugar de entrar inmediatamente a la nación o a la tierra que Dios les había prometido les daría, y que iban con la bendición de Dios y que Dios los iba acompañando durante todo el trayecto en el desierto, en el tabernáculo, ¿verdad? Nosotros veíamos que la presencia de Dios iba ahí con ellos y cuando se quería mover, simplemente en forma de torbellino, los iba guiando por todo el recorrido, pero iban acompañados con Dios. Yo no sé ustedes o yo cómo hubiéramos reaccionado, pero al menos yo quiero imaginar que si veo que Dios está conmigo, mira, que me pongan a pelear contra quien sea, evidentemente yo sé quién es Dios, a lo mejor ustedes ya lo conocen también, igual que yo, tenemos un Dios todopoderoso. Le decía a unos niños el domingo, que si ellos sabían lo fuerte que era Dios, y les dije, comparado con Superman, ¿cómo es Dios? No, 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 no tiene comparación, unos niños jovencitos, ¿no? Chiquitos. Me dio mucho gusto cómo ellos ya tienen en su cabeza ese conocimiento de que Dios no hay ni comparación con ningún superhéroe de Marvel o de que podamos nosotros haber creado en nuestra imaginación. El Todopoderoso iba delante de ellos y tenían su palabra y ellos se rebelan. Entonces, el juicio de Dios. Y toda esa generación tendría que morir en el desierto. 40 años se las pasaron dando vueltas en el desierto y durante esos 40 años se envejecieron y algunos fueron picados y murieron por serpientes venenosas, alacranes y todos los peligros del desierto. Y esa generación murió, esa generación que salió de Egipto murió en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Cuando esa generación muere, 40 años después, se hace un segundo censo para nuevamente para prepararse para ir a conquistar la tierra prometida. Moisés ya está viejito, ya está al final de sus días. Y esto, el segundo censo, lo vemos en el capítulo 26, los primeros 56 versos de este capítulo. Ellos se fueron a la guerra en el capítulo 26 verso 2 y pudieron conquistar la tierra o heredaron esa tierra. Lo vemos en los versículos 52 al 56 de, eh, de Números, ¿verdad? La historia de este capítulo 26, la historia de esta segunda generación continúa a lo largo del libro de Deuteronomio, que el siguiente lunes vamos a abrir y vamos a empezar a estudiar, y después del libro de Josué, que es el sucesor de Moisés. Bueno, vamos a empezar a entrar entonces a los temas teológicos. Aquí les puse una grafiquita, eh, más o menos en esta se puede ver cómo la primera generación que sale de Egipto, por miedo, rechazan entrar a Canaán. Les tienen más miedo a los habitantes de esa tierra que confianza en Dios. Entonces esta generación muere en el desierto, viene el segundo censo y por fin empieza la conquista de Canaán. Y esa es la tarea de Josué. No me voy a adelantar, ustedes, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero esa es la misión de Josué,
entrar a conquistar toda la tierra y a dividirla entre las 12 tribus, bueno, las 11 tribus de Israel, porque la tribu de Leví, como es una tribu dedicada al sacerdocio, ellos no tenían promesa de tierra y tampoco tenían que trabajar porque los demás, los otros 11 tribus, trabajarían para sustentarlos a ellos. Bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Josué. Continuamos con los temas teológicos y vemos el primer tema, dentro de los temas teológicos del libro, destaca la importancia de la obediencia a Dios y la fidelidad de Dios hacia las promesas que él había hecho a Israel de proveerles de una tierra fija, a través de una comunicación constante, a través del profeta, el más grande de los profetas hoy en día para los judíos es Moisés. Obviamente los judíos mesiánicos o que han creído en Jesús saben que es Jesús, ¿verdad? Pero para el pueblo de Israel, para el judaísmo, pues es Moisés. El primer tema es la mediación de Moisés. Toda la comunicación entre Dios y el pueblo y del pueblo hacia Dios se hace a través de Moisés. Si toda la comunicación que Dios quiere darle al pueblo de Israel es a través de Moisés, entonces las palabras de Moisés, aunque son de él, tienen la autoridad y el respaldo divino. Eh, y esto es muy importante para nosotros comprender, porque si Moisés está hablando, no es porque a él se le ocurrió, es porque Dios le dijo una instrucción y Moisés la está transmitiendo al pueblo. Esto enfatiza la relevancia de escuchar la palabra para dirección y para bienestar del pueblo. Si realmente querían el pueblo de Israel, la nación de Israel, conocer la dirección y tener bienestar, tenían que escuchar a Moisés. Esto es, esto es lo que se resalta, el primer tema que se destaca. Hay obediencia, como lo puse en ese cuadrito. A lo mejor no puse los versículos, lo debía haber puesto, pero la obediencia inicial viene en los primeros 10 capítulos del libro de Levítico. Después viene un periodo de desobediencia donde se empiezan a cansar, empiezan a murmurar, empiezan a chismear, a quejarse, se empiezan a hacer muy feos y todo esto se describe del capítulo 11 al 25. Muere esta generación de gente rebelde y entonces la nueva generación otra vez empiezan a ser obedientes. Hay una obediencia renovada del capítulo 26 al 36. Eh, el segundo tema teológico, bueno, aquí puse, mira, aquí sí lo puse en esta laminita, ¿ah? ¿Cómo es? Pero lo puse al revés. La obediencia inicial es del 1 al 10. Luego la desobediencia es así, está bien, del 11 al 25, y la obediencia renovada es del 26 al 36. El Señor es Dios de juicio, y eso lo aprendieron aquí en su etapa de desobediencia. Cuando ellos se comportaron de manera rebelde, cuando ellos empezaron a quejarse y a desconfiar de Moisés, era desconfiar de Dios. Entonces Dios, en su ira, en su enojo, emitía juicios y emitió varios juicios durante esta peregrinación en el desierto. La ira de Dios fue provocada por su pecado y no murió toda la nación de Israel, pero ciertamente hubo quienes tuvieron que pagar con su vida. Con Dios no podemos jugar, mis hermanos. Ahora ven la importancia de conocer el Antiguo Testamento porque Dios está manifestando su carácter. Es Dios de amor, de misericordia, es un Dios que guarda sus pactos, que es un Dios que es fiel, pero también puede ser un Dios que lo podemos llegar a enojar. Y si nosotros realmente somos cristianos y el Espíritu Santo mora en nosotros, por supuesto que viene el castigo, ¿verdad? Viene la disciplina del Señor. Preocúpate cuando venga la disciplina del Señor, pero así, cámara en close, ¿no? Pero preocupémonos más, mis hermanos, cuando no veamos la disciplina de Dios en nuestras vidas y estamos haciendo las cosas mal.
Eso es una señal muy fuerte que sugiere, porque no lo puedo asegurar, que sugiere que el Espíritu Santo probablemente no esté en nosotros y que no seamos verdaderamente hijos de Dios, porque Dios no nos está disciplinando. Así que si pretendemos nosotros burlarnos de Dios, debemos estar conscientes que va a haber disciplina, que vamos a provocar la ira de Dios y un juicio sobre nuestras vidas. Pero si no hay disciplina, mis hermanos, eso está todavía peor. Así que no creas que eres el ungido de Dios, porque Dios no te disciplina. Mejor preocúpate porque a lo mejor todavía no eres salvo, ¿verdad? Y no perteneces al pueblo de Dios. Porque aquí estamos viendo que Dios sí disciplinaba a su pueblo cuando se quejaba, cuando era rebelde, cuando no quería obedecer, cuando dudaba de la palabra de Dios dada por Moisés. Y ahora la seguimos teniendo, esa palabra de Dios dada a Moisés. Nada más que ahora la tenemos escrita. Siguen siendo las mismas palabras, mis hermanos. No podemos desconfiar de lo que la Biblia nos dice, nada más porque no nos hace sentido. Y ahorita van a ver ejemplos, sobran en el libro de Número de esta rebeldía. Otro tema teológico importante dentro de este libro es, como lo he estado mencionado de manera reiterada, es la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Dios reafirma su fidelidad hecha a Abraham, a pesar de estar lidiando con un pueblo rebelde, inconstante. A veces sí, a veces no, a veces te creo, hoy amanecí de malas, hoy no te creo, hoy quiero comer carne, ya me cansé del maná que me mandaste en el desierto para no morirme de hambre. Dios permanece fiel porque empezamos a notar entonces que Dios es un Dios fiel y no se cansa y no se aburre de nosotros, nos tiene paciencia, mis hermanos. Nos tiene paciencia como humanidad, nos tiene paciencia como pueblo, porque Él sabe que nos está afinando, nos está puliendo, nos está perfeccionando. Esta fidelidad y este amor se va a concretar cuando Dios tome a su iglesia y a su pueblo y lo case con su hijo, ¿verdad? Con el Cordero de Dios. Y se van a celebrar las bodas del Cordero en el cielo. Pero todos los que fueron rebeldes y permanecieron rebeldes y no quisieron acercarse a Dios, serán juzgados por sus obras. Bueno, aquí Dios está preocupado por su pueblo, le está teniendo paciencia a su pueblo y el resto del mundo disfruta de este amor y de esta paciencia. Por eso Dios no termina con el mundo por amor a su pueblo. Está dejando, como dijo Jesús en la parábola del sembrador, que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero no para siempre. Va a llegar un día en que va a cortar a los dos y los va a separar. Unos al granero y otros no va a servir otra cosa más que ser echado y quemado, ¿verdad? Y un castigo eterno. Bueno, yo lo estoy trayendo un poquito en el contexto del carácter de Dios. A lo que quiero decir es que el carácter de Dios es el mismo. Desde entonces y al día de hoy, Dios permanece fiel porque Él no cambia. Es otro atributo que empezamos a notar de su carácter en esta información. Dios es un Dios que no es, o sea, Dios es, ha sido y será por siempre el mismo. Bueno, continuamos con el estudio y empezamos a entrar a un tema de murmuraciones y rebeliones del pueblo. Aquí hay un listado de todas las murmuraciones y rebeliones del pueblo de Israel hacia Dios. Empezamos desde Éxodo 14:11, donde Israel tiene miedo de Faraón. Ay, qué miedo, ahí vienen viene Faraón con su ejército, más nos hubiera valido habernos quedado y ahora venimos a morir al desierto, estamos atrapados entre el ejército egipcio y el mar, no tenemos escapatoria. Y Dios, en su amor, abre el mar para que crucen el mar en seco. Un milagro increíble que Hollywood lo ha dibujado de muchas maneras. Después hay murmuración en Éxodo 15:24, cuando dicen, eso nos veniste a traer, estas aguas son amargas, son venenosas, tomamos de esta agua y vamos a morir, Dios las limpia, ¿verdad? Luego en Éxodo 16:2 hay quejas sobre la falta de alimento, en Éxodo 17:2 hay murmuraciones por la escasez de agua,
En Números 11:1 hay descontento por la provisión de Dios. En Números 14:2 hay desafíos de liderazgo hacia Moisés por medio de gente rebelde. Números 16:2 hay más quejas sobre Moisés. Ya no puse ahí Números 12, ¿verdad? Cuando también sus propios hermanos murmuran contra Moisés. Números 22, murmuraciones del problema del agua. Y ahí es donde Moisés se equivoca. Y bueno, ¿cómo somos nosotros? Eso es lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Cómo somos nosotros como humanidad y como personas? Iguales, mis hermanos, no nos admiremos de este pueblo o no somos iguales. Aún los cristianos a veces estamos high y a veces estamos mal, ¿no? Y no es así. O sea, es un problema con nuestra carne, es una lucha con nosotros. Por qué es lo que necesitamos estar para estar siempre como Josué, ¿verdad? O como, como, como Moisés, pues alimentados, estando siendo renovados nuestras fuerzas, nuestra mente con la palabra de Dios. La única manera de no, de sobrevivir. Pero este pueblo era un pueblo rebelde. Esa es la naturaleza humana después de haber salido, de haber sido expulsados del Edén. El pecado nos hizo un pueblo rebelde. Así no era Adán y Eva antes de caer en pecado. Eran personas que se gozaban en la presencia de su Dios, no se quejaban de nada hasta que ocurrió el pecado original. Bueno, nosotros vemos entonces que hay murmuraciones en el desierto y Dios emite juicio. Para Dios, atacar el amor y el carácter de Dios es considerado, es algo muy serio por Dios. Y vamos a ver nuestra primera cita bíblica. Se las voy a poner aquí en Primera de Corintios 10, a partir del verso 5 y al 11 dice el apóstol Pablo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí está haciendo Pablo, está haciendo una cita a Números 14, versos 29 y 30. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, mis hermanos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por ejemplo, en Números 11:4, donde dice que, y la gente extranjera que se mezcló con el pueblo, con la nación de Israel, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¡Qué bárbaros! No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El apóstol Pablo está usando estos escritos de Moisés para darnos una lección, una enseñanza, para que seamos, realmente podamos llegar a alcanzar a ser el pueblo que Dios quiere que seamos. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí está Números 25, del 1 al 18. ¿Verdad? Empezó a fornicar las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Me voy a regresar porque esto lo vamos a mencionar ahorita, ya casi más adelantito, pero vamos a regresarnos al texto de 1 Corintios 5 y seguimos leyendo. Ni tememos ni tenemos, ni tentemos al Señor, o sea, no hay que tentar a Dios, eso es pecado, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, otro juicio de Dios, en Números 21, 5 y 6, cuando Dios o habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, su profeta, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que era el maná. Y Jehová envió en el pueblo, entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel.
Ese fue un juicio de Dios contra esta gente, ¿va? Que tentó a Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí viene otra referencia del apóstol. El apóstol Pablo era un teólogazo, ¿va? Que conocía el Antiguo Testamento. Claro que sí. Él era fariseo de fariseos, de la mejor escuela farisaica de la época, ¿verdad? Dice aquí, él está citando nuevamente el libro de Números. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y si eso lo estaba escribiendo el apóstol Pablo hace 2000 años, mis hermanos, ¿qué crees que somos tú y yo? Los que hemos alcanzado ya la orillita, lo que resta, lo poquito que resta del fin de los siglos. Antes de que Dios termine con la maldad, gracias a Dios que por su amor, por su misericordia, nos ha unido a su pueblo, ¿verdad? Pero estas cosas acontecieron como ejemplo de lo que habría de venir. Y también les puse otros versículos que ya no los vamos a ver para no detenernos tanto, pero ya les puse algunos ejemplos, ¿no? Como en Números 11 del 1 al 3, que es una rebelión ahí de contra la carne y Dios les manda aves, ¿verdad? Para que coman y después enseguida viene un juicio tremendo para que no anden murmurando. Después sí quería yo resaltar la desobediencia de María y Aarón porque ellos eran hermanos de Moisés, pero cuestionaron la autoridad de Moisés. Inclusive desafiaron a Moisés diciendo, bueno, él es profeta, pero nosotros también somos profetas. Y sí lo eran. Y desafían la dirección que Dios les había dado a través de su hermano. Vamos a revisar así rápidamente esto en Números 12. Números 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, fíjense, más que todos los hombres que había sobre la tierra en aquella época. No había un hombre más manso que Moisés. Para provocar a Moisés estaba en chino, porque un hombre manso, pues imagínense, después de estar en la presencia de Dios y de estar conociendo a Dios cara a cara, era un hombre muy manso. Después de ser un hombre violento que había matado a un hombre en Egipto, Dios ya había transformado el corazón de Moisés. Continúa la lectura en el verso 4, dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No es así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Después sabemos nosotros, que ya leímos el libro, que Moisés intercede por ella y Dios la sana, ¿verdad? La limpia, pero eso ya es una oración de intercesión para que nosotros sepamos interceder también por otros. Cuando estén pasando por un juicio de Dios, se vale la oración intercesora. Hay hermanos que están pasando por algún proceso de disciplina, por alguna enfermedad, y pues, aquí estamos viendo que Dios acepta las oraciones intercesoras para que nosotros oremos por alguien más, y ahí está el ministerio de escuderos de oración, bello, hermoso ministerio que se encarga de estar intercediendo por la iglesia, por los pastores, porque son personas guerreros de oración. Yo tengo en casa dos guerreros de oración que están en el ministerio de escuderos de oración, y esa es su función, como la que hizo Moisés intercediendo por María. Pero bueno,
rebelarse o murmurar contra un líder es algo serio, mis hermanos. Si dijo algo el pastor que no te gustó, pues ve y pregúntale de frente, pero no murmuremos, mis hermanos, porque Dios no necesita que lo defiendan. Si hay alguien que se está pasando, que está escondiendo algo, miren, Dios lo va a descubrir. Cuidado que no seamos nosotros. Así que, bueno, vamos a continuar. Ahora viene el fracaso de los 12 espías. Números 13 dice o cuenta que 12 espías fueron enviados a investigar a Canaán. Eh, estos 12 se espantan. Solamente dos de los 12 tienen ánimo. Sin embargo, hay otro juicio de Dios, ya lo platicamos. 40 años en el desierto hasta que esta generación de personas, de hombres de 20 años de edad en adelante mueran en el desierto. Bueno, después hay otro evento importantísimo que cómo no podríamos nosotros dejar de estudiar, que es la rebelión de Coré. Coré y otros líderes retaron la autoridad de Moisés, que es retar a Dios mismo, porque era profeta de Dios. Y esta motivación o esto fue motivado por celos. Y fíjense, Coré, junto con otros 250 líderes, se rebelan contra Moisés y esta rebelión culminó con la destrucción de los rebeldes una obra milagrosa donde la tierra se abre y se los traga vivos y vivos descienden al infierno, ¿verdad? Son tragados estos rebeldes para que nosotros, como lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 10, aprendamos, ¿verdad? A no murmurar, a no quejarnos eh, de Dios. No de un hombre, ¿verdad? Porque también hay hombres perversos que se escudan detrás de estos textos como la predicación ebria, ¿no? Donde se recargan algunos pasajes de la Biblia, pero no para que Dios nos ilumine, sino para recargar sus puntos de vista, poniéndole textos a sus ideas, ¿verdad? Para hacerlo aparentar bíblico. Pero nosotros tenemos que interpretar lo que la Biblia dice. No debemos hacer al revés, ¿verdad? Que nosotros usemos nuestras ideas y agarremos la Biblia para respaldar nuestras propias ideas. Eso ya es muy perverso, pero sí hay tantas iglesias apóstatas cuyos predicadores utilizan eso, la Biblia, para transmitir sus ideas y no viceversa, que es lo que debería de ser. Bueno, cierro el paréntesis y vemos Números 20, que Moisés se equivoca igual que su pueblo. Harto ya por estar lidiando con un pueblo rebelde, en lugar de tocar la piedra con su bastón, se enoja y en ira, golpea la roca con fuerza y todavía se pone como si fuera Dios. Vamos a leerlo para no parafrasearlo. Números 20:10. Vamos a ver el pecado de Moisés, porque él no entró a la tierra prometida tampoco. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La gente se estaba quejando porque tenían sed y no había agua, y los animales necesitaban sed también, todos necesitaban agua. Y Moisés toma su báculo, y fíjense cómo se pone en el papel, o sea, ya que ya se le había subido, no sé qué pasó con Moisés, ¿verdad? Pero peca porque él dice, os hemos, él se incluye como si él fuera Dios también, o sea, Dios y yo les tenemos que hacer salir aguas de esta peña. Híjole, cuánta arrogancia, ¿verdad? Y luego, si Dios había sido paciente con todos, pero Moisés pierde la paciencia y con ira golpea la peña. Ese fue el pecado de Moisés, cuyo resultado fue que Dios le prohibiera entrar a la tierra prometida.
Le prometió que de lejos la vería, pero él no iba a entrar. Moisés ya estaba viejito, ya estaba rondando los 120 años de edad. Sin embargo, no pudo posar un solo pie en la tierra de Canaán, en la tierra de prometida. Eh, Esto nos muestra que incluso los líderes deben seguir fielmente las órdenes divinas. ¿Y esas órdenes divinas dónde están? En la Biblia, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Yo como maestro tengo doble condenación si no predico y no enseño la palabra con fidelidad. Que Dios me guarde, ¿verdad? De no ser fiel a su palabra y de no predicarla o de no enseñarla como Dios la presenta en su palabra. Debemos ser fieles y no solamente para enseñarla o escucharla, sino para hacerla, para que nuestras obras, nuestras decisiones estén alineadas a la voluntad de Dios, porque en el libro de Levítico Dios nos sigue pidiendo que seamos santos. Les recuerda Éxodo 19, donde dice, y ustedes me seréis una nación de sacerdotes y de gente santa. Dios insiste en el libro de Levítico que su pueblo tiene que ser una nación santa. Si ustedes leyeron el libro de, perdón, de Números, van a encontrarse que su campamento, Dios establece leyes para reforzar la santidad del pueblo. Finalmente, y bueno, sí voy a cerrar a muy buen tiempo, viene un incidente con el profeta Balaam. De los capítulos 22 al 25 viene un incidente con Balaam. El rey Balac, ¿va? Enemigo del pueblo de Israel, eh, contrata a un profeta llamado Balaam para que maldiga a Israel y entonces no pueda ser derrotado por la nación de Israel que estaba tomando iba a entrar a tomar posesión de su tierra, ¿verdad? Sin embargo, Dios hace una intervención para evitar la maldición y le dice, mira, yo te invito a que no pronuncies ninguna maldición contra mi pueblo. Balaam tiene temor, pero era un tipo muy hábil, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo puedo yo causarle daño a la nación de Israel para que el rey Balac me pague todo el dinero que me ofreció, que era bastante? Entonces empieza la codicia en él. Dios ya me dijo que no lo maldiga de manera directa. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para derrotar a a la nación de Israel? Ya sé, ya sé. Voy a hacer que el pueblo peque contra Dios para que Dios los maldiga. Su propio Dios los maldiga porque ellos pecaron contra él. Y entonces elabora un plan que nosotros ahorita se los había puesto en pantalla, donde hace que fornique el pueblo. Y vamos a Números 25. Vamos a leer estos primeros 9 versículos. Dice, moraba en Israel en Sittim el pueblo, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió de lo sacrificado a los ídolos, a los dioses, y eso es una prohibición. Y se inclinó a sus dioses, entró en idolatría. Qué terrible. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Estaba teniendo éxito parcial este perverso, ¿verdad? De Balaam. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a ellos de vuestros a quienes se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y a sus hermanos. Y a ojos de Moisés y de toda la congregación y de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel hacia la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cersó la mortandad de los hijos de Israel.
y murieron en aquella mortandad 24,000. O sea, por eso tuvo éxito de manera parcial, porque al menos hubo la manera de detener, pero 24,000 personas que pertenecían al pueblo de Israel murieron. Y estos perversos murieron, ¿verdad? Los alanceó, los atravesó con una lanza a los dos, hizo una brocheta de pecadores, pero era la única manera de detener la mortandad que Dios había traído, porque la paga del pecado es la muerte. No podemos nosotros pensar que podemos salirnos con la nuestra si estamos haciendo las cosas mal. El juicio de Dios viene y muchos cristianos desafortunadamente parten a la presencia del Señor por juicio de Dios. Dice, este no la está haciendo esta persona, mejor me la traigo antes de que se pierda, ¿verdad? Pero hay muerte. Y eso es un tema que vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a ver rápidamente una perspectiva del Nuevo Testamento relacionado con todo esto, aunque el apóstol Pablo ya nos dio una cátedra ahí en 1 Corintios 10. Pero sin embargo, nosotros aquí podemos entender y ver cómo Dios no abandona a su pueblo. Dios es fiel hacia su pueblo. Él no nos va a abandonar. Nosotros podemos estar confiados de que Dios estará con nosotros, eh, y no nos va a fallar su palabra. Dios sigue involucrado con su pueblo porque Dios tiene amor al pacto que hizo con Abraham y que hizo con ellos. Toda la historia del Antiguo Testamento es una historia de rebeldía, de un pueblo que se rebela una y otra vez contra Dios. Sin embargo, a pesar de todas las rebeldías de su pueblo, el Señor los amó de tal forma que envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por el pecado de la humanidad, de su pueblo, porque Jesús vino a predicarle a los judíos primeramente y después el evangelio fue extendido hacia los gentiles, pero el ministerio de Jesús era hacia los judíos, por eso evitaba pasar por, por pueblos de gentiles, pero su pueblo no lo aceptó. Ellos esperaban otro Mesías. Y si estás estudiando conmigo los jueves el Evangelio de Mateo, estamos en eso, en la recta final, cuando Jesús, estamos en la semana de Pascua. Y vamos a ver cómo el pueblo que había recibido a Jesús con palmas, con palmeras y con mucha fiesta y cánticos, al no ver que Jesús iba a terminar con el imperio romano, entonces le dieron la espalda y lo terminaron crucificando. Pero Jesús vino precisamente a esto, a terminar con el pecado, para que todos aquellos que creemos en su sacrificio, entonces podamos tener vida eterna, la plena seguridad y certeza de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo que viene a morar con todos los que hemos creído, nos confirma de que realmente somos hijos de Dios. Entonces Dios siempre va a estar presente con su pueblo y si nosotros formamos parte de su pueblo, tenemos esa seguridad y su presencia también entendemos que es santa. Dios nos está revelando su santidad y demanda santidad para todo aquel que se acerca a Él. Así que si tú estás escuchando el mensaje del Evangelio por primera vez, si estás abriendo la Biblia y son tus primeros acercamientos hacia la palabra de Dios, no tienes que tener miedo. Es un Dios, sí, que debe de inspirarnos temor cuando hacemos lo malo, pero si somos o procuramos ser obedientes a Él, por supuesto que tenemos la seguridad de que nada nos puede arrebatar del Todopoderoso. De su mano nadie nos puede arrebatar, ni nosotros mismos, mis hermanos. Pero si andamos mal, pues Dios nos provee algunas herramientas, ¿verdad? Para, en primer lugar, para recapacitar y arrepentirnos, y después confesar nuestro pecado. Y dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Nosotros, al igual que este pueblo, seguimos en rebeldía constante. Somos cristianos y al rato me equivoco. Somos cristianos, pero caigo en una tentación. Pero si estamos pegados a la palabra de Dios, Dios es fiel, que no va a permitir que ninguna tentación pueda ser mayor a lo que podamos resistir y nos va a dar siempre la salida. Es una promesa de Dios. Pero si estamos mal, vamos a tener consecuencias de nuestro pecado. La salvación no se pierde.
Si ya realmente somos pertenecientes al pueblo de Dios, no podemos esperar salvación, pero sí las bendiciones, como muchas personas que cayeron muertas en el desierto. Así que reflexionemos sobre este tema. Yo te invito a que sigas a Cristo Jesús. Él es el único Señor, Él es el único Dios, enviado desde el cielo, nacido de una mujer que llevó una vida santa, que murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y esto nos ha dado una garantía de nosotros, de saber que no estamos perdiendo el tiempo creyendo en una religión más. Nosotros estamos bajo una relación íntima y personal con el Creador, con Dios Todopoderoso, y Él va a ser fiel, nos va a mantener, a pesar de nosotros, Él va a seguir siendo fiel a nosotros y nos va a corregir y nos va a castigar. A nadie le gusta que lo corrijan, ¿verdad? Y menos a golpes. Así que procuremos buscar la santidad, seguir discipulándonos. Los felicito a todos los que se firmaron el día de hoy, porque de eso se trata, de esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, nuestra santidad. Así que, y nos ha dado herramientas y salidas, un solo sacrificio hecho para siempre a través de Cristo Jesús es suficiente para nosotros tener plena certeza de que Dios no nos va a abandonar jamás. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este libro hermoso, maravilloso, donde tú nos demuestras tu carácter, tus atributos divinos, nos demuestras tu amor, tu fidelidad y nos haces ver a nosotros, los que somos parte de tu pueblo, a los humanos también, Señor, la rebeldía, Señor, nuestra constante lucha contra nuestra carnalidad, contra el pecado. Padre Santo, ayúdanos a ser gente leal y fiel. Ayúdanos a alcanzar esa tierra donde hay bendición y promesas para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Es el lugar donde fluyen las bendiciones, Señor, donde hay paz, donde tenemos comunión y armonía contigo, Señor. Perdónanos si estamos haciendo algo equivocado, si ya nos equivocamos y nos fuimos de bruces, Señor. Perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa, lávanos, Señor. Nosotros confesamos nuestro pecado en arrepentimiento, nos alejamos de él. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados y hay suficiencia. Un solo sacrificio que se hizo hace 2000 años es suficiente para nosotros mantenernos santos delante de ti. Ayúdanos a crecer en santidad. A todas las personas que se pudieron firmar, a todas las familias que están aquí firmadas, bendícelas, Señor. Bendice su entrada, su salida, sus alacenas, su salud. Guárdalos de tanta inseguridad que hay en el país, Padre Santo, porque todo esto te trae gloria a ti. Es para ti, Señor. Somos tu pueblo y tú eres fiel, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.